¿Puede un secreto familiar tan impactante desatar una tormenta que destruya los cimientos de una de las familias más mediáticas de España? El escándalo que ha puesto a Isabel Pantoja en el centro de atención no deja de crecer tras las contundentes declaraciones del hijo de Antonio Cariñanos. Este hombre ha acusado a la cantante de una de las acciones más controversiales y polémicas que se han escuchado en el entorno del espectáculo español. Asegura que Kiko Rivera no fue concebido fruto del amor, ni tampoco de una relación convencional. Según sus palabras, Isabel habría pagado a su padre hasta el día en que quedó embarazada, un acuerdo económico que, de confirmarse, marcaría un antes y un después en la percepción pública de la cantante. Esta acusación no solo ha sido un golpe devastador para los miembros de la familia, sino que también ha generado un impacto mediático sin precedentes, dejando a todos los involucrados enfrentándose a una crisis emocional de proporciones inimaginables. Si te apasionan los chismes del espectáculo y no quieres perderte ningún detalle de esta historia que ya está en boca de todos, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour, donde te traemos los detalles más frescos y las revelaciones más impactantes de tus famosos favoritos. Dale a la campanita para que no se te escape nada y estés siempre al tanto de lo que ocurre. En el centro de este escándalo se encuentra un enfrentamiento familiar que comenzó con la intención de aclarar viejas diferencias, pero que rápidamente se convirtió en un cruce de acusaciones desgarradoras. En esa reunión, Antonio Cariñanos hijo decidió dar el paso definitivo y confrontar a Isabel directamente, llevando consigo un sobrelleno de pruebas que, según él, demostraban que Kiko Rivera fue comprado. La tensión en la sala era palpable desde el inicio, pero alcanzó su punto máximo cuando Antonio comenzó a hablar, dejando claro que ya no estaba dispuesto a guardar silencio sobre la verdad que había marcado su vida y la de Kiko. Cada palabra que pronunciaba era como un dardo dirigido a Isabel, quien escuchaba sin encontrar respuestas inmediatas. Sabías desde el principio que Kiko era mi hermano y aún así decidiste ocultarlo. Lo mantuviste en secreto, ignoraste lo que eso significaría para nosotros. No solo le quitaste la oportunidad de conocer a su verdadero padre, sino que también me robaste la posibilidad de tener a mi hermano a mi lado. Pero esto no termina ahí. Tú no solo manipulaste esta situación, también pagaste a mi padre, lo trataste como si su contribución a la vida de Kiko fuera algo que pudieras comprar y olvidar. Redujiste su papel al de un objeto transaccional, como si la vida de Kiko fuera una mercancía. ¿Cómo puedes justificar algo así, Isabel? ¿Cómo puedes vivir contigo misma sabiendo lo que hiciste?, espetó Antonio con una mezcla de furia y dolor que retumbó en la sala. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con más fuerza, como si la rabia contenida durante años hubiera encontrado finalmente una salida. Isabel, quien siempre había sido conocida por su capacidad para enfrentar incluso las situaciones más adversas, parecía estar acorralada. Su rostro, generalmente compuesto y controlado, mostraba una palidez que no podía ocultar, mientras sus ojos evitaban cualquier contacto con Antonio. Por un momento, la sala quedó en completo silencio, roto únicamente por la respiración pesada de los presentes. En un intento por tomar el control de la conversación, Isabel alzó la voz. En aquel momento, pensé que era lo mejor para Kiko. No quería que creciera con dudas, ni que su vida se viera envuelta en conflictos innecesarios sobre su origen. Decidí protegerlo porque pensé que eso era lo que necesitaba, dijo con un tono que intentaba ser firme, aunque temblaba en cada palabra. Su explicación, lejos de calmar los ánimos, parecía avivar aún más la indignación de Antonio, que no tardó en responder. ¿Protección? No puedes llamarlo protección, Isabel. Esto no tiene nada que ver con el bienestar de Kiko, sino con el tuyo. No querías enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones, y preferiste mantener una mentira que nos ha destrozado a todos. ¿Dónde está la protección en robarle a un hijo la oportunidad de conocer a su verdadero padre? ¿Dónde está el amor en ocultarle que tiene un hermano? Esto no es amor, Isabel. Esto es manipulación, egoísmo puro, y ahora estamos todos pagando el precio de tus actos, dijo Antonio, con una mirada que dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder. En ese momento, Antonio sacó el sobre que había traído consigo y colocó sobre la mesa las pruebas que, según él, respaldaban todo lo que había dicho. Uno por uno, fue mostrando cartas, fotografías y documentos que no dejaban lugar a dudas sobre la relación entre Isabel y su padre. Las fotografías mostraban cenas íntimas, viajes compartidos y momentos que evidenciaban una relación mucho más cercana de lo que Isabel había admitido públicamente. Entre los documentos, había recibos de pagos que, según Antonio, Isabel le había realizado a su padre hasta el día en que quedó embarazada. Las cartas, por su parte,
Revelaban detalles de los acuerdos que ambos habían mantenido en secreto durante años, con un tono afectuoso que parecía confirmar la profundidad de su vínculo. Mientras Antonio hablaba, Kiko Rivera, quien había permanecido callado durante la mayor parte de la conversación, comenzó a mostrar signos visibles de conmoción. Su respiración se volvió más pesada, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Finalmente, incapaz de contener sus emociones por más tiempo, se dirigió a Isabel con una voz temblorosa pero cargada de incredulidad y dolor. «¿Es cierto, mamá? ¿Me compraste? ¿Eso es lo que soy para ti, un acuerdo económico? Toda mi vida he vivido creyendo que era hijo de Paquirri, llevando su apellido con orgullo, enfrentando críticas y cargando con el peso de su legado. Y ahora me dices que todo eso era mentira, que mi vida entera se construyó sobre una farsa que tú decidiste mantener. Me has robado mi identidad, me has quitado la posibilidad de conocer a mi verdadero padre, y lo que es peor, me has arrebatado a mi hermano. Esto no es amor, mamá. Esto es una traición en su forma más cruel». Cada palabra de Kiko era un golpe que parecía dejar a Isabel más pequeña en su asiento. Por primera vez, la mujer que había enfrentado años de críticas públicas, que había sobrevivido a escándalos y controversias, parecía completamente derrotada. Su voz, que siempre había sido firme y controlada, se quebró mientras intentaba responder. «Kiko, lo hice todo por ti. Creí que mantener este secreto era lo mejor para ti, que enfrentarte a esta verdad habría sido demasiado doloroso. Nunca quise hacerte daño, hijo, solo quería protegerte», dijo entre sollozos. Pero las palabras de Isabel no lograron calmar a Kiko, que replicó con una mezcla de furia y desconsuelo. «¿Protegerme? Me quitaste la posibilidad de saber quién soy, de conocer a mi verdadero padre, y me alejaste de un hermano que podría haber estado en mi vida desde el principio. No me protegiste, mamá. Me traicionaste, y no sé si alguna vez podré perdonarte por lo que has hecho». Fran y Cayetano Rivera, hermanos de Kiko por parte de Paquirri, no pudieron permanecer callados ante las revelaciones que inundaban la sala. Ambos habían escuchado en silencio, procesando las verdades que se iban desgranando como cuchillos afilados contra la memoria de su padre y la estabilidad de su familia. Pero cuando la magnitud de las pruebas fue evidente y los testimonios de Antonio Cariñanos hijo cobraron aún más fuerza, Fran, conocido por su temperamento explosivo y su manera directa de abordar los conflictos, decidió intervenir. Se levantó bruscamente de su asiento, sus movimientos cargados de frustración acumulada, y se dirigió a Isabel con una voz firme que resonó en cada rincón. «Esto no es solo una traición a Kiko», comenzó, y sus palabras se convirtieron en un caudal de indignación que arrastraba todo a su paso. «Es una traición a toda nuestra familia, una mancha imborrable en la memoria de mi padre y en todo lo que él representaba. Has jugado con su legado, has manipulado su historia y su nombre, todo para protegerte a ti misma. Lo que has hecho es imperdonable, Isabel. Nos has mentido durante años, has hecho que vivamos en un teatro de falsedades, y ahora tenemos que recoger los pedazos de lo que tú misma destruiste. No hay palabras para describir el nivel de egoísmo que esto representa». Fran, con el rostro enrojecido y los puños apretados, miraba a Isabel esperando alguna reacción, algún intento de defender lo indefendible. Cada palabra que pronunciaba era un golpe directo a la imagen de control que Isabel había intentado mantener durante toda la conversación. Pero esta vez, ella no tenía respuestas. Permanecía sentada, inmóvil, con la mirada perdida, mientras Fran continuaba desahogándose. «La memoria de mi padre no merece esto. Él no está aquí para defenderse, pero nosotros sí lo estamos. Lo que has hecho no solo afecta a Kiko, afecta a todos nosotros. Has jugado con nuestras vidas, has manipulado la historia de nuestra familia como si fueras la única dueña de la verdad. ¿Crees que todo esto quedará en silencio? ¿Que podrás seguir controlando la narrativa? Pues estás equivocada, porque ya no vamos a callar». Cayetano, más sereno pero igual de indignado, tomó la palabra después de que Fran hizo una pausa, quizás para respirar tras su explosiva declaración. Cayetano, conocido por su carácter más calmado y reflexivo, miró directamente a Isabel con una mezcla de decepción y gravedad en sus ojos. Aunque su tono era más pausado, no carecía de contundencia. «Isabel, la verdad siempre encuentra su camino. Puedes haberla ocultado durante años, haberla enterrado bajo capas de mentiras y excusas, pero aquí está. Ha salido a la luz, y no hay vuelta atrás. Esto no se trata únicamente de Kiko o de Antonio Cariñanos hijo, esto es mucho más profundo. Se trata de honrar la memoria de nuestro padre, de darle el lugar que merece en la historia,
sin que esté empañado por tus mentiras. Kiko tiene derecho a conocer la verdad, y Antonio también. Esto no es algo que puedas seguir controlando, porque la verdad no pertenece a nadie. Es de todos, y ellos tienen derecho a ella. Cayetano hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el ambiente. Luego continuó con una firmeza que contrastaba con su habitual serenidad. Lo que hiciste no fue por protección, Isabel. No fue para proteger a Kiko ni a nadie más que a ti misma. Lo que hiciste fue egoísta, fue manipular una situación para evitar las consecuencias de tus actos, y ahora estamos todos enfrentando esas consecuencias. No se puede construir una familia sobre mentiras. Lo que has hecho tiene repercusiones que no se desvanecerán fácilmente. Mientras estas palabras llenaban el aire, Kiko, quien hasta ese momento había permanecido sentado, inmóvil, comenzó a recoger las pruebas que estaban sobre la mesa. Sus manos temblaban visiblemente mientras revisaba las cartas, las fotografías y los documentos que Antonio Cariñanos hijo había presentado. Cada página parecía ser un golpe directo a su corazón, cada palabra escrita en las cartas un recordatorio del engaño en el que había vivido toda su vida. Finalmente, al tomar una fotografía en la que Isabel y Antonio Cariñanos aparecían juntos en una cena íntima, Kiko rompió a llorar. Sus lágrimas caían silenciosas al principio, pero pronto se convirtieron en sollozos desgarradores que llenaron la sala. «¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?», dijo Kiko entre lágrimas, levantando la vista hacia Isabel, quien seguía en completo silencio. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Paquirri, al hombre que siempre pensé que era mi padre? Toda mi vida he vivido bajo una mentira, llevando su apellido, enfrentando críticas, cargando con su legado como si fuera mi deber honrarlo. Y ahora resulta que nada de eso era verdad. Me has quitado todo, mamá. Me has robado mi identidad, me has arrebatado la posibilidad de conocer a mi verdadero padre, y lo que es peor, me has separado de mi hermano. Esto no es amor, mamá. Esto es una traición en su forma más cruel. Me has destrozado, y no sé si alguna vez podré perdonarte por lo que has hecho». El dolor en la voz de Kiko era tan palpable que incluso los presentes que no habían hablado hasta ese momento parecían afectados por la magnitud de sus palabras. Antonio Cariñanos hijo, al ver a Kiko en ese estado, se acercó con cuidado, dejando a un lado la confrontación para intentar tender un puente hacia él. Su tono era ahora más suave, lleno de empatía y compasión. «Kiko, sé que esto es devastador para ti. No puedo imaginar el dolor que estás sintiendo, pero quiero que sepas algo, no estás solo en esto. Yo también he sido una víctima de estas mentiras, de esta manipulación. Nos han robado algo que nunca podremos recuperar, pero eso no significa que no podamos empezar de nuevo. Somos hermanos, Kiko, y eso es algo que nadie podrá cambiar. Estoy aquí para ti, para lo que necesites, y quiero que construyamos algo juntos, algo real». Las palabras de Antonio Cariñanos hijo parecieron perforar el denso manto de dolor que rodeaba a Kiko. Su mirada, aún empañada por las lágrimas, se alzó lentamente hacia su hermano recién descubierto. El gesto era una mezcla de incredulidad, tristeza y una leve chispa de esperanza, como si el calor de la empatía en las palabras de Antonio hubiera comenzado a derretir la fría barrera de traición que lo envolvía. Kiko respiró profundamente, luchando por encontrar estabilidad emocional entre el caos que había invadido su mundo. Finalmente, con una voz temblorosa y rota por la emoción, dijo: «No sé cómo voy a superar esto. Es como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Todo lo que creía cierto sobre mi vida ha resultado ser una mentira. Pero lo que sí sé es que no voy a permitir que esta mentira siga definiéndome. Lucharé por la verdad, no solo por mí, sino por Paquirri, por Antonio Cariñanos y por nuestra familia. Aunque me hayan robado mucho, esto no es el final. Es el comienzo de algo nuevo». Estas palabras parecieron sellar un momento clave en la reunión. Los presentes, que hasta entonces habían presenciado un torrente de acusaciones, dolor y confrontaciones, se quedaron en silencio, asimilando la declaración de Kiko. Era evidente que, a pesar del golpe emocional, su decisión de buscar la verdad y reconstruir lo que fuera posible era un acto de valentía. El aire se sentía pesado, cargado de emociones contenidas, pero también de una determinación renovada. La reunión, que había comenzado como un intento de reconciliación, ahora se perfilaba como el escenario de una ruptura definitiva. Isabel Pantoja, quien había intentado mantener el control de la situación desde el inicio, ahora se encontraba completamente derrotada. Su figura, que durante años había proyectado fuerza y control,
parecía encogerse ante el peso de las verdades que se habían revelado. Su silencio, lejos de aliviar la tensión, añadía una carga aún más opresiva al ambiente, como si su incapacidad para responder confirmara las acusaciones que habían surgido en su contra. Cada rostro en la sala reflejaba una mezcla de emociones encontradas. Fran Rivera, aún furioso, miraba a Isabel con una intensidad que hablaba de años de frustración contenida. Cayetano, más mesurado, permanecía de pie con los brazos cruzados, observando cómo los eventos se desarrollaban con un aire de resignación, pero también de resolución. Antonio Cariñanos hijo, por su parte, estaba visiblemente afectado, pero se mantenía firme, decidido a sostener su postura y a ofrecer a Kiko una base sobre la cual empezar a reconstruir. Isabel evitaba cruzar miradas con sus hijos. Su semblante reflejaba una mezcla de culpabilidad y resignación, como si finalmente comprendiera que no había marcha atrás, que todo lo que había intentado ocultar durante décadas ahora estaba expuesto bajo la fría luz de la verdad. Los años de silencio, de secretos bien guardados y de decisiones tomadas sin consultar a nadie, le habían pasado factura, y el costo de esas decisiones era ahora evidente: una familia fracturada, un legado ensombrecido y una reputación irreparablemente dañada. El impacto de este escándalo se extendía mucho más allá de la sala en la que estaban reunidos. La verdad, que durante tanto tiempo había permanecido enterrada, ahora se expandía como una onda expansiva, alcanzando no solo a los involucrados directos, sino también al público y a los medios. El apellido Pantoja, que ya había sido objeto de controversia en numerosas ocasiones, se encontraba nuevamente en el centro del huracán mediático, pero esta vez con un escándalo que parecía superar a todos los anteriores. Las consecuencias emocionales de este enfrentamiento prometían ser profundas y duraderas. Kiko, cuya confianza en su madre había sido destruida, ahora enfrentaba la difícil tarea de redefinir su identidad, de reconciliarse con una verdad que le había sido negada durante toda su vida. Antonio Cariñanos hijo, por su parte, también cargaba con el peso de años de silencio forzado, de una verdad que lo había aislado y que ahora lo obligaba a lidiar con el dolor de lo que pudo haber sido. Juntos, estos dos hombres, unidos por un vínculo que había sido ocultado durante tanto tiempo, parecían decididos a buscar justicia y a construir una relación que les había sido arrebatada. Para Isabel, el futuro parecía más incierto que nunca. Las decisiones que había tomado, con la intención de protegerse y de mantener el control, ahora se volvían en su contra. El aislamiento emocional en el que se encontraba, rodeada por el juicio de sus propios hijos, era un recordatorio del precio que había pagado por años de secretos y manipulación. Cada palabra de reproche, cada mirada de decepción, parecía añadir un peso más a la carga que llevaba consigo. El impacto legal y social de este escándalo también se perfilaba como una tormenta que apenas comenzaba. Los documentos presentados por Antonio Cariñanos hijo, las pruebas que demostraban no solo la relación entre Isabel y su padre, sino también los pagos que había recibido, abrían la puerta a posibles repercusiones legales. Los medios, siempre atentos a cualquier movimiento en la vida de los Pantoja, ya comenzaban a especular sobre las implicaciones de estas revelaciones, aumentando la presión sobre cada uno de los involucrados. A pesar de todo, en medio de este caos, había un atisbo de esperanza. La conexión que comenzaba a formarse entre Kiko y Antonio, el reconocimiento de su vínculo como hermanos, ofrecía una posibilidad de redención, de reconstrucción. Aunque las heridas eran profundas y el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, ambos parecían dispuestos a enfrentarlo juntos, unidos por la determinación de no permitir que el pasado siguiera dictando su futuro. Esta reunión, que comenzó con la esperanza de encontrar una solución, terminó marcando un antes y un después para la familia Pantoja. Las consecuencias de lo ocurrido seguirán resonando durante mucho tiempo, transformando no solo las relaciones entre los involucrados, sino también la percepción pública de una de las familias más conocidas de España. La verdad, aunque dolorosa, se había convertido en el punto de partida para algo nuevo, algo que, con esfuerzo y determinación, podría conducir a una reconciliación basada en la autenticidad y la justicia.